Acciones esenciales para la seguridad del paciente, antecedentes y principios, impartido por la maestra, filósofa y letras Belén Rodríguez González. Démosle por favor un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes para platicarles sobre este tema que yo creo que ya tenemos pues desde 2018 más o menos trabajando con las acciones esenciales de seguridad del paciente y que de pronto nos parece todavía muy difícil aplicarlas, ¿no? Todavía de pronto es así como que, sobre todo entre el personal, esta idea de, ay, ¿a quién se le ocurrió que teníamos que hacer esto, ¿no? ¿De dónde sacan que ahora tenemos que escribir tanto y hacer esto? Entonces, la plática que les voy a impartir precisamente está orientada a que ustedes identifiquen desde dónde vienen estos principios, desde cuándo se pensó en que era necesario para la humanidad aplicar estos principios de seguridad del paciente, porque de pronto pensamos que es algo muy reciente y no es así. Entonces, bueno, como tenemos muy poquito tiempo y es un tema bastante extenso, pues me voy a ir directo al tema, ¿sí? Está al revés, ¿verdad? Ok, bueno, pues como nos dice la OMS desde el 2007, desde más o menos en los 80, la Organización Mundial de la Salud definió cuáles eran las metas y los objetivos de salud para el año 2000. Y desde entonces, en los 80, la OMS dijo que el gran objetivo y la gran meta para el nuevo milenio en salud era alcanzar la calidad y la seguridad del paciente. Esta frase es desde 2007 y sin embargo sigue teniendo mucha vigencia, ¿sí? Dice la OMS que la calidad, incluyendo la seguridad del paciente, es una cualidad de la atención sanitaria esencial para la consecución de los objetivos nacionales en salud. La mejora de la salud en la población y el futuro sostenible de la atención en salud. Y esto sigue siendo vigente, siguen siendo los grandes retos y la pandemia lo puso claramente en evidencia, ¿verdad? Necesitamos entonces como países trabajar, pero en el tema de seguridad del paciente. ¿Y desde cuándo hablamos de seguridad del paciente? La seguridad del paciente es inherente a la atención en salud. ¿Por qué? Porque atender la salud de un ser humano implica riesgo, implica que lo podemos dañar, implica que le podemos ocasionar un daño con nuestra intervención. De ahí que desde siempre se ha hablado de que lo más importante es no dañar. De ahí que el primer documento oficial que se conoce históricamente como un estándar de seguridad del paciente, pues es el propio juramento hipocrático, en donde la máxima es primero no dañar. Ya desde ahí se hablaba de las condiciones que se requerían para no ocasionar daño a los pacientes. Los antiguos egipcios tenían penas muy claras para los médicos que ocasionaran daños a los pacientes, los romanos también. Entonces, no es nuevo. Nuestro sistema hospitalario, tal como lo conocemos actualmente, no ha existido así. Es un sistema que comenzó más o menos en el siglo XV, XVI. Entonces, los estándares que ahora tenemos comienzan a generarse desde ahí, porque en el siglo XVI era más fácil que las personas murieran si recibían atención en un hospital a que si se quedaban en su casa. Tal era la cantidad de daño que se causaba en los hospitales. Entonces, desde entonces comenzó a haber personas que ya empezaban a estudiar qué pasaba. Por ejemplo, William Pettit, que vivió entre el 623 y el 687, decía que era necesario medir la frecuencia de la mortalidad hospitalaria y sus causas para identificar qué era lo que estaba dañando a los pacientes y si las causas de mortalidad estaban directamente relacionadas con las acciones que se realizaban allí, para entonces poder identificar y dejar de hacerlas. Después, William Farr, él empezó a hacer un sistema de clasificación de enfermedades en el que ya también analizaba cuáles eran los riesgos de la atención a cada tipo de enfermedad.
En 1893 se comienza a hacer una clasificación de las causas de muerte, también con esta finalidad para identificar sus causas, y Groves, en la Gran Bretaña, empezó a desarrollar un informe de alta hospitalaria en donde identificaba específicamente causas de mortalidad también y de incapacidad funcional, y también analizando qué se hacía en estos hospitales para provocar la morbilidad, la mortalidad y la incapacidad funcional. Todos ustedes conocen perfectamente a Florence, que ella tuvo un papel sumamente importante en el tema de la seguridad del paciente, no solo por el lavado de manos, que es por lo que más se le conoce. Florence Nightingale aportó muchísimas acciones en donde ella identificó que la acción médica producía daños al paciente y entonces estableció barreras para evitar. Y entonces, es una importante aportadora en este tema. Este señor, Ignaz Semmelweis, que vivió entre 1818 y 1865, fue el gran precursor del lavado de manos. Semmelweis se dio cuenta en el hospital en el que trabajaba que las mujeres que eran atendidas por parto en hospitales morían más fácilmente que las que eran atendidas en su casa. Entonces se dio cuenta que en los hospitales adquirían las infecciones que las estaban matando. Y entonces él propuso un método de higiene de manos para que se evitaran las infecciones. Pero ¿qué creen que le pasó a Semmelweis? A pesar de su gran aportación, porque como lo vemos aquí, con su aportación redujo la mortalidad del 16% a un 1.2 y 1.3%. Sin embargo, ¿qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que sus compañeros médicos estaban muy contentos con él? No, de hecho lo juzgaban de loco y lo corrieron del hospital porque decían que estaba loco. Y decían que no querían que se acercara, de tal manera que a él no le quedó otro remedio que ponerse hizo unas octavillas que se conocen como las octavillas de Semmelweis, que eran pues como folletitos que repartían en la calle, y les decía a las mujeres de la época: jóvenes, estáis en peligro de muerte, la fiebre puerperal amenaza vuestras vidas. Desconfiad de los médicos porque os matarán. Mujeres que vais de parto, acordaos de que moriréis y vuestro hijo morirá también, a menos que cualquier cosa que entre en contacto con vosotras sea lavado con agua y jabón y aclarada con una solución de cloro. Yo ya no puedo acudir a los médicos y por tanto apelo a vosotros. Protegeos vosotros mismos. Yo a veces cuando trabajaba yo en el hospital de especialidades, que era encargada yo de calidad allí, me daban ganas de hacer unas octavillas como estas para los pacientes y decir: por favor pongan atención y que se laven las manos todos los médicos y enfermeras que entren en contacto con ustedes, ¿no? Afortunadamente creo que, y ojalá que no se nos olvide, con el tema de la pandemia adquirimos una mejor cultura de la higiene de manos, ¿no? Espero que no pase, que no se nos olvide esa situación. Bueno, ya después, más recientemente, a principios del siglo XX, este señor Flexner elaboró un informe que denunciaba la calidad de la enseñanza, es decir, él se dio cuenta que en los hospitales en donde se ponía atención en la enseñanza de los médicos residentes que se estaban formando allí, había mucho menos mortalidad. Entonces propuso y analizó cuál era la calidad de esa enseñanza, porque estaba directamente relacionada con los resultados, ¿no? Entonces por eso hizo este informe y fue muy importante. A este otro señor, Ernest Cotman, le debemos la creación del expediente clínico. Cotman, que formaba parte del Colegio de Cirujanos de aquel entonces, empezó a estudiar los hospitales y los registros que se hacían en cada hospital. Y él identificó que en aquellos hospitales donde se hacían más registros de lo que se le había hecho al paciente, había menos mortalidad y las estancias eran más cortas y había también menos infecciones y menos complicaciones. Entonces identificó que había una relación directa entre lo que se registraba y se escribía del paciente y los resultados. Y entonces ahí se comenzó a aportar el hecho de la importancia de los registros clínicos, ¿sí? Porque se podía dar un seguimiento a los pacientes.
Él hizo diferentes estudios en diferentes enfermedades, comparando estancias hospitalarias y mortalidad. Por ejemplo, una de las que estudió fue las histerectomías en mujeres. Bueno, por supuesto, a los hombres no se les puede hacer histerectomía. En donde identificó que en los hospitales donde se hacían registros había más histerectomías, es decir, los partos, los problemas terminaban en histerectomía, ¿no? Entonces, él aportó muchísimo en el tema del registro, que ahora ustedes lo aplican en los registros clínicos en enfermería, ¿no? Y la importancia que tienen estos registros para la seguridad y la atención del paciente. Entre las otras aportaciones que tiene Cotman fue el hecho de certificar a los proveedores de la atención sanitaria, que aún lo seguimos haciendo, la importancia de que ustedes se certifiquen en su área para homologar la calidad de la formación que ustedes tienen, ¿sí? Por eso es importante certificar médicos y enfermeras. También consideró la severidad del estadio de las enfermedades para ver los daños, o sea, la gravedad del paciente para considerar cómo se le iba a atender. La importancia de los hábitos de los pacientes, que también estaban directamente relacionados. O sea, no nada más es lo que hace el área médica, sino también lo que hace el paciente. Y cómo nosotros tenemos la obligación de orientarlos sobre estos hábitos y estos cuidados que ellos deben de tener. La acreditación de las instituciones, que ahora lo seguimos aplicando en la certificación de hospitales. La necesidad de considerar también la comorbilidad del paciente. No es lo mismo que atendamos a un paciente con una condición de base que ya trae a lo mejor una hipertensión o una diabetes como comórbido y además su enfermedad. No tenemos que considerar eso. Y finalmente, algo que también identificó como importante en los resultados fueron las barreras económicas que tenían los pacientes. Y es decir, qué tanto acceso tenían al medicamento y demás. Y creo que esto ahorita ya nos queda muy claro, pero fue Cotman quien empezó a identificar. Bueno, pues esos fueron lo que aportó Cotman. Aquí lo vemos estudiando registros en enfermería, perdón, registros clínicos en general. ¿Y qué creen que le pasó a Cotman? ¿Creen que tuvo mucho éxito? También lo corrieron del hospital, lo corrieron del colegio de cirujanos, porque pues a nadie nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Bien, entonces, sin embargo, el Colegio de Cirujanos de América aportó muchísimo de lo que hoy estamos aplicando en seguridad del paciente. Por ejemplo, el programa de estandarización de hospitales, la cualificación adecuada del personal, la calidad de la documentación clínica, que es totalmente un impacto importante en los resultados en el paciente, el uso de esa documentación, o sea, no solo escribirla bien, sino revisar los antecedentes para ver cómo lo vamos a aplicar, que ahora, por ejemplo, esto del uso de la documentación clínica se aplica específicamente en uno de los estándares, de los apartados más importantes en la certificación hospitalaria, que es la evaluación del paciente, ¿sí? La calidad del tratamiento que recibe el enfermo, la revisión por colegas, es decir, la certificación de las personas, perdón, de los profesionales. Y cuando este fue el Colegio de Cirujanos en 1913, hizo como el primer documento para certificar hospitales. Pero aquí ellos lo que proponían era que los hospitales que no pasaran estos estándares no se les iban a mandar residentes para formación, porque entonces lo que iban a hacer era que no los iban a educar bien. Pero ¿qué creen que pasó? Que solamente el 13% de los hospitales estudiados aprobó esta evaluación. Entonces, a partir de eso, se comenzaron a generar muchas acciones en Estados Unidos para ir aplicando estos estándares, ¿sí? Ya a mediados del siglo XX, si se fijan, pues hay un salto importante de 1913 hasta los 50, hasta los 40, esto se siguió estudiando. Y en esta etapa es cuando nace la Joint Commission, ¿sí? Que actualmente conocemos como la asociación más importante en Canadá y Estados Unidos que acredita hospitales. Seguramente ustedes habrán oído hablar de la certificación por Joint Commission, que nace
en esta época, así que en ese entonces se llamaba Joint Commission on Accreditation of Hospitals, que se creó en 1951 tanto por el Colegio Americano de Cirujanos y la Asociación Americana de Hospitales y la Asociación Médica de Canadá. Después se convirtió en lo que hoy conocemos como Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, ¿sí? Actualmente así se llama. Esta comisión ha sido totalmente la base para la creación de los estándares y las barreras de seguridad de hospitales que actualmente se están aplicando. Nuestro modelo de certificación, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, está basado completamente en estos estándares, ¿sí? Que se crearon en Canadá y Estados Unidos. Don Abedian, que se conoce como el padre de la calidad asistencial, que murió en el 2000, desarrolla una estrategia sobre la evaluación de la calidad asistencial, que se basa en un modelo integrador, en donde él dice, no podemos hablar de calidad asistencial si no consideramos la estructura de los hospitales, es decir, todas sus instalaciones, el personal, la cantidad de personal que hay, la formación del personal, etcétera. Tenemos que considerar también el proceso y de ahí nace todo este tema de la evaluación por procesos, de la creación de procedimientos estandarizados. Actualmente se aplica todo el tema de análisis y mejora de procesos en las guías de práctica clínica, en los planes, en los planes de cuidados de enfermería y demás, ¿sí? Todo esto que don Abedian implementó y empezó a trabajar en los 60, ahora lo aterrizamos a través de todos los documentos en donde se estandariza la atención a través de estos protocolos, que pueden ser guías de práctica clínica, planes de cuidado en enfermería, guías técnicas, procedimientos, etcétera, ¿sí? Que lo que hacen es estandarizar cómo se tiene que hacer la práctica, porque lo que don Abedian identificó fue que había una variabilidad muy alta entre cómo se hacía un procedimiento en un hospital y cómo se hacía en otro. Y yo creo que ustedes lo siguen viendo, ¿no? Cuando yo empecé a dar clases de esto y que todavía no estaba tan documentados los procesos, a mí me tocó empezar a trabajar esto en los 90 en el IMSS, que no había todavía muchos procedimientos, ni había guías de práctica clínica, ni plazos como los hay ahora. Me acuerdo que empecé a dar una clase, me invitaron a dar clases en el post básico de cuidados intensivos, y cuando empezamos a analizar cómo se hacía el proceso de hacer una venoclisis, abrir una vía permeable, le preguntamos a 4 personas y cada quien tenía una idea diferente de cómo hacer eso. Y entonces dices, no puede ser que un procedimiento que debe de ser estandarizado científicamente cómo debe de realizarse, haya quien lo haga de una manera y quien lo haga de otra. Había quien decía que lo primero que había que hacer era identificar la vía, otros que había que hacer el aseo, o sea, era completamente diferente. Afortunadamente, a partir de entonces, las instituciones empezaron a trabajar en esto y actualmente tenemos ya muchas herramientas, ¿no? Como estas que les acabo de mencionar. Bien, pero estos son sus antecedentes. Esto no surgió de la noche a la mañana. En los años 70 es cuando más evoluciona el tema y cuando más se comienza a documentar y a establecer diferentes estándares para el manejo seguro de nuestros pacientes en los hospitales. Se empieza a preocupar por el gasto sanitario, ¿sí? Es decir, en Estados Unidos se dan cuenta, y creo que esto es algo que sigue pasando en Estados Unidos sobre todo, que se hace lo que se llama ensañamiento terapéutico con los pacientes, ¿sí? O sea, se gasta muchísimo porque como sale del bolsillo de los pacientes, entonces no se estandariza. Por ejemplo, para una misma enfermedad hay médicos que piden un montón de estudios, hasta tomografías y demás, cuando podría hacerse a través del juicio clínico el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ahí se comienza a estandarizar también en las guías de práctica clínica qué es lo que hay que hacer desde el diagnóstico y el tratamiento de manera estandarizada para reducir los costos, ¿sí? En el 72 se crea la revisión de iguales, es decir, certificar a través de los colegios de médicos y de enfermeras
hacer una revisión de iguales, es decir, que el colegio haga exámenes para certificar las competencias. ¿Sí me explico? Y entonces les da un certificado de que sí son competentes. Eso es a lo que se refiere la revisión de iguales. También en esta época se desarrollan los indicadores, empiezan a desarrollarse los indicadores que actualmente ya tenemos completamente estandarizados en nuestro sistema de salud. Indicadores que van desde seguridad del paciente, como por ejemplo el índice de caídas, el índice de úlceras, etcétera, no existían. Estos también son muy nuevos, ¿sí? En la Universidad Johns Hopkins, que es la vanguardia en este tema, empiezan a generar círculos de mejora de la calidad porque identifican que la mejor manera de avanzar en esto es que los mismos profesionales de la salud sean los que analicen sus procesos y determinen qué es lo que mejor se puede hacer. También la Young Commission en esta época desarrolla estudios basados en las historias clínicas y de estos estudios salieron muchas de las guías prácticas y protocolos que hoy conocemos. En ese entonces no estaban estandarizados. Se comienzan a estudiar y se empiezan a identificar las mejores prácticas. ¿Sí me explico? Por decir algo. O sea, estudian 4 pacientes, a lo mejor con no sé, insuficiencia renal, e identifican en este hospital qué se le hizo, en este qué se le hizo y en esto qué. Y entonces identifican cuál fue la mejor práctica para esos pacientes, que con este tratamiento tuvieron mejores resultados, que si se les hizo esto, no les fue tan bien, y a través de esos estudios se comienzan a determinar qué es lo mejor y entonces se comienzan a generar estándares de atención, que como les digo, hoy conocemos como plazos, guías de práctica clínica, etc. ¿De acuerdo? Hasta aquí entonces estamos en los 70. En los 80, como les decía, la OMS lanza la estrategia Salud para Todos en los 80, imagínense, en 1980, y dice, en 20 años, o sea, en el año 2000, el objetivo de salud para todos va a incluir hospitales seguros para los pacientes. Lamentablemente es un objetivo que 40 años después, 42 años después, no hemos logrado, ¿verdad? Y es lamentable que aún tengamos tanto miedo. Yo siempre les digo esto, cuando decimos, ¿de veras es tan grave el tema de seguridad del paciente? ¿De veras es tan riesgoso dejar a un paciente en un hospital? Y yo se los pongo de esta manera. Ustedes que trabajan en este hospital o en otro hospital, ¿se atreven a dejar a su familiar más querido en urgencias y no recomendárselo a nadie? ¿Verdad que no? Yo creo que muchos de ustedes no, ¿verdad? No llegan y dejan a su mamá o a su hijo en urgencias y dicen, lo van a atender súper bien, que Dios lo bendiga. Todo el mundo entra por la puerta de atrás y por favor que lo pasen rápido, y por favor que esto, y me puedo pasar con él al quirófano. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de todos los riesgos que pueden pasar cuando alguien entra por esa puerta. Esa es la desgracia que tenemos en el sistema de salud, que 42 años después no hemos logrado ese gran objetivo de la OMS de salud para todos, con seguridad del paciente. ¿Sí? Esa es la gran asignatura que tenemos pendiente, ¿no? Lo que le debemos al sistema de salud quienes trabajamos en él. Bien, entonces también en los 80 se desarrollan los grupos los grupos de diagnóstico relacionado, los GRD, que actualmente son la base de la financiación de los sistemas de salud, de la generación de presupuesto. Les explico rápidamente qué es un GRD. Por ejemplo, un grupo de pacientes que tienen insuficiencia renal, se estudia cuál es el paquete básico para su atención, qué medicinas va a necesitar, qué procedimientos, etcétera, y entonces se hace un presupuesto, ¿sí? O un costo de cuánto va a costar la atención de ese paciente. Entonces, la manera en cómo se asignan los presupuestos a los sistemas de salud es a través del análisis de GRD y de cantidad de pacientes que tienen este problema. ¿Me explico? Se estudia cuántos pacientes tienen insuficiencia renal, cuántos van a tener en los próximos años, y entonces a partir de ahí se hace un costo aproximado de la atención básica para esos pacientes
y se otorga el presupuesto. ¿Sí? Entonces, por eso son tan importantes los GRD. Y por eso también es tan importante que nosotros, cuando estamos trabajando en el sistema de salud, registremos todo lo que se le hace al paciente. Porque ¿de dónde creen que sacan los costos de los GRD? De lo que nosotros registramos. De si registramos o no correctamente el diagnóstico del paciente. Un gran problema que tenemos, bueno, por lo menos en el IMSS lo tenemos, no sé si aquí pase lo mismo, es que no se registran los diagnósticos con diagnósticos secundarios. O sea, decimos, atendimos a este paciente por una apendicitis, pero no decimos que ese paciente además traía una diabetes, una hipertensión, y entonces todo eso implica un costo. Y al no registrarlo, entonces, estos documentos se toman como base para las estadísticas y de ahí se sacan los costos de la atención. Por eso es tan importante que registremos todo lo que hacemos, ¿sí? Y esto nace desde los 80. Como les digo, nada es nuevo. O sea, traemos toda una historia que afortunadamente cada vez estamos aterrizando más y estamos generando herramientas para aplicarlo. Pero es una historia de cómo llegamos a esto. A finales de los 80 se comienzan a adaptar temas de calidad industrial en la calidad asistencial. Esto también es algo que pasó en los 80. En los 90 se generan los indicadores de procesos y resultados que hoy conocemos. Un indicador de proceso sería, por ejemplo, la prevención de úlceras por presión o la prevención de úlceras de caídas, porque nos habla de cómo hicimos el proceso de evaluación de los riesgos del paciente y qué hicimos con él para evitarle úlceras, ¿sí? Ese sería un indicador de proceso. Un indicador de resultado sería la cantidad de pacientes que se ulceraron o, por ejemplo, la mortalidad hospitalaria o las estancias. Pero todo esto se comienza a generar desde los 90 con la intención de que el indicador nos va a permitir medir y por lo tanto mejorar lo que estamos haciendo, porque una máxima en calidad es que no se puede mejorar lo que no se mide, ¿sí? Después de los 90 es cuando se comienzan a generar los sistemas de calidad que hoy conocemos y que se siguen implementando, ¿sí? Por ejemplo, la certificación nace en los 90, ahorita lo vamos a ver. Bueno, antes de avanzar quisiera nada más que nos quedáramos con conceptos básicos de qué es de lo que estamos hablando, que seguramente ya los habrán estado escuchando en este día, ¿no? ¿Qué es calidad asistencial? Pues así de simple, conseguir hacer bien lo que se debe de hacer en cada caso, en cada proceso de atención, con el menor costo posible, consiguiendo la satisfacción de las expectativas del paciente y los usuarios externos. La calidad asistencial, para que sea factible, tiene que darse en 3 dimensiones. La dimensión científico-técnica, que es decir, aplicar todo lo que la ciencia nos ha dicho que es correcto y aplicar toda la tecnología para los buenos resultados. Pero no se puede dar tampoco sin calidad relacional, que es la relación que tenemos entre el personal de salud y el paciente, y ahí entra todo lo de trato digno, ¿sí? Comunicación con el paciente y demás. Seguridad del paciente también entra allí. Y finalmente la calidad económico-organizativa, es decir, cómo administramos la atención, qué recursos otorgamos y cómo organizamos al equipo de salud para dar esa atención. Pues tiene que darse en estas 3 dimensiones, de tal manera que para hablar de calidad asistencial tenemos que tener estos 3 componentes, pero además tenemos que tener estos atributos. Debe de ser además eficaz, accesible, efectiva, con equidad, con continuidad, segura, agilidad, trato, información y confort. Y todo esto pues se logra gestionando la calidad asistencial, que es de lo que ustedes han estado hablando aquí. Y a partir de ahora entonces me voy a enfocar en hablar en uno de los grandes atributos, que es la seguridad del paciente, ¿sí? Que es el atributo fundamental de la calidad de la atención. Y bueno, entonces empezamos a hablar. ¿Por qué necesitamos darle seguridad al paciente? Creo que este es un tema que tiene que ver con para qué, o sea, cuando yo pienso en por qué yo tendría que trabajar
para lograr seguridad del paciente y soy enfermera o soy médico o me dedico al área de la salud, lo que me tendría que contestar es porque yo estudié para hacer bien. ¿Cierto o no? Porque yo estudié para cuidar personas, no para dañarlas. Pero lamentablemente, cuidar personas en salud implica generar la posibilidad de un daño, porque estamos trabajando con cuerpos y vidas, y son totalmente vulnerables. Y cuando yo meto un químico a ese cuerpo, me puedo equivocar. Cuando yo movilizo un cuerpo dañado, lo puedo lastimar. Y es algo de lo que nos tenemos que responsabilizar totalmente. Mi práctica en sí misma implica la posibilidad de daño. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo hago para disminuir al máximo el posible daño que yo le podría provocar a un paciente? Y es de lo que estamos hablando cuando hablamos de acciones esenciales de seguridad del paciente. Las acciones esenciales de seguridad del paciente son una lista de acciones, barreras específicas que me dicen, haz esto para que tu paciente no se lastime, ¿sí? Para que no te vayas a equivocar con el medicamento, para que no le vayas a producir una infección, para que no se te vaya a caer, porque no es que yo quiera dañarlo. La práctica en sí misma implica esa posibilidad de daño y entonces yo me tengo que hacer responsable de esa posibilidad. ¿Sí? Entonces, los datos son realmente abrumadores cuando hablamos de por qué es necesario esto. Nos dice aquí, y este dato es desde 2015 en un libro de Vincent Yambel que dice que el impacto en el coste global de la asistencia sanitaria es considerable y han aumentado en un 1% del Producto Interno Bruto Nacional entre 2000 y 2013. Para 2030 puede haber un 30% más de pacientes con enfermedades crónicas, lo que podría exigir un aumento en la financiación entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto de un país. ¿Qué significa esto? Esto ya está pasando, y con el COVID se disparó todavía más. El Producto Interno Bruto de un país se va el 4% a salud. Pero de ese 4% que se dedica a salud, 40% se va a ir en atender las consecuencias de eventos adversos. Es decir, 4 de cada 10 pesos los vamos a tener que destinar a sanear lo que provocamos de daño al paciente. Así de grave es esto. Y ustedes pudieran decir, es exagerado, pero yo nada más les pongo un ejemplo. ¿Cuánto nos cuesta diario un paciente que adquirió una neumonía hospitalaria? ¿Cuál es el costo diario en una atención si tuvo que ir a terapia intensiva? ¿Sí? Nosotros en el Hospital de Especialidades, cuando yo trabajaba ahí de encargada de calidad, hicimos un estudio de cuánto nos costaba cada caída de un paciente. Y hubo pacientes que nos llegaron a costar más de 100,000 pesos el que se haya caído. Entre que le tuvimos que hacer una tomografía para ver el daño, entre que tuvo que estar varios días de estancia, entre que tuvo fractura. Entonces, lo más barato que un paciente con caída nos salió fue 18,000 pesos. Entonces, el costo de resolver lo que provocamos es bastante alto. Entonces, desde ahí tendríamos que decir, y el problema aquí es que ustedes pueden decir, sí, porque el gobierno pague, pero ¿de dónde está pagando el gobierno esto? Pues de mis propios impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esta obligación moral de cuidarlo, ¿no? Entonces, bueno, nada más para tomar una definición, la seguridad del paciente la vamos a identificar como la gestión del riesgo a lo largo del tiempo para maximizar el beneficio y minimizar el daño que les estamos haciendo a los pacientes en el sistema sanitario. Entonces, la base de seguridad del paciente pues sigue siendo la máxima hipocrática, que tiene miles de años. Primero, no dañar, ¿verdad? Bien. Otros datos aquí que son impactantes.
En Estados Unidos los daños derivados de la atención médica provocan 220,000 muertes al año y eso ya subió. Estos datos son del informe IDEAS, que ya tiene como 10 años este informe. En Estados Unidos se gastan 29,000 millones de dólares por esta causa. 2 de cada 100 pacientes va a morir por una causa asociada a un daño provocado por la propia atención. En el mundo, 8 de cada 100 pacientes sufre algún daño durante su atención. Pero yo quiero que se queden con este dato, que creo que es el que nos puede llevar a la acción. 62% de esos eventos son prevenibles. Es decir, en el mismo problema está la solución. Nosotros, con acciones específicas y concretas, podemos evitar 62%. Es decir, podríamos reducir estos 2 de cada 100 a 1. Podríamos reducir estos 8 de cada 100 a 4. ¿Con qué? Con acciones esenciales de seguridad del paciente, ¿sí? Que son básicas, simples y que no nos cuesta más que tener la conciencia de hacerlas. ¿Cierto? Bien. En Estados Unidos, la tercera causa de muerte son errores médicos. Así de grave es la situación. Y bueno, nos dicen que en el mundo esta cifra puede ser superior porque hay un subregistro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr la seguridad del paciente? ¿O qué significa seguridad del paciente? Es lograr esa atención libre de daño incidental, asegurando que establecer sistemas y procesos operativos que minimicen la probabilidad del error y se maximice la probabilidad de impedir el error. Así de simple, ¿sí? Tenemos que maximizar la posibilidad de que un paciente adquiera una infección nosocomial o una infección asociada a la atención médica. Tenemos que maximizar la posibilidad de que un paciente se nos ulcere, ¿sí? Perdón, maximizar, evitar que un paciente se nos ulcere, ¿sí? Que se nos caiga, que nos equivoquemos en el medicamento, etc. Esa es seguridad del paciente. Evitar al máximo la posibilidad del daño. Ahora bien, para lograr eso tenemos que generar una cultura de seguridad del paciente, es decir, cultivar en la conciencia de las personas que trabajan en salud, esta conciencia de yo puedo evitar ese 62% con mis acciones cotidianas, ¿sí? Generar esta cultura de seguridad del paciente implica que tengamos percepción de seguridad, es decir, que esté consciente. La percepción de seguridad es tan simple como estar consciente que mi acción implica un riesgo. Nada más eso, o sea, no decir, ay, ¿cómo creen que me voy a equivocar si tengo 20 años trabajando? Ni modo que me equivoque. ¿Cómo se les ocurre que tenemos que aplicar una lista de cirugía segura en donde tú te vas a presentar, tú también antes de la cirugía? ¿Qué es esa payasada? Ni modo que nos equivoquemos y todos los días hacemos 5 cirugías como esta. O sea, esa idea de soy infalible, yo no me equivoco, es lo que percepción de la seguridad del paciente significa que puedo equivocarme, ¿sí? Que hay un riesgo siempre de equivocarme. Y ahí pues que en el proceso de certificación del SINASEAM, del Sistema Nacional de Certificación de Hospitales, se haya establecido desde 2018 las acciones esenciales de seguridad del paciente, ¿sí? El proceso de certificación ha ido evolucionando, no voy a hablar de esto, nada más quiero que vean aquí que desde 2009 hasta el 2018 se fueron agregando diferentes estándares en la certificación. Y en el modelo de 2018 se agrega, en este modelo, se agrega todo un manual específico en donde nos habla de las acciones esenciales de seguridad del paciente con el fin de mejorar la fiabilidad, de evitar el daño, de lograr un sistema seguro, reducir el error médico y reducir el daño físico y psicológico a los pacientes.
Este modelo fomenta precisamente una visión sistémica, de ver al hospital como un todo, de que no nada más hay que hacerlo en fragmentado, sino que todo el hospital y todas las acciones se van a ir, o sea, un daño a un paciente no se va a producir por la persona que lo hace al final, sino que fueron una serie de acciones que se fueron acumulando en todo el sistema para que se produzca. Entonces el enfoque es trabajar con todo el sistema. Este es el enfoque y uno de los principios básicos de las acciones, que tiene que ser sistémico, ¿sí? Bueno, esto ya. Dentro entonces del modelo actual, tenemos como base un sistema de organización de la calidad y seguridad del paciente. Esa es la base total del modelo. Y uno de sus 4 ejes fundamentales van a ser las acciones de seguridad del paciente, que se confunden mucho con las metas, ¿sí? Que ahorita me quiero ir aquí. No son lo mismo las acciones que las metas. Esto es algo muy importante. Las metas de seguridad del paciente surgieron precisamente en esta iniciativa de la OMS, que desde los 80 empezó a medir cuáles eran los daños más comunes en los hospitales. Entonces se dieron cuenta que los daños más comunes eran caídas, error en medicación, errores por haber identificado mal al paciente. Entonces de ahí la OMS dice, hay 6 daños más importantes que los sistemas de salud están produciendo, que son, los 6 son caídas, errores por medicación, errores por identificación, infecciones por falta de higiene de manos, errores en la cirugía, ¿sí? Entonces, de ahí salen las 6 metas internacionales de seguridad del paciente. Las metas es lo que queremos evitar, ¿sí? Queremos evitar estos 6 daños. Las acciones esenciales es cómo le vamos a hacer para evitarlo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Las acciones esenciales entonces nos dicen cómo le vamos a hacer. Ahora bien, las metas están integradas a todo el modelo. Si nosotros leemos las metas, no solo me dicen cómo voy a lograr si vemos las acciones esenciales, no solo me dicen cómo voy a lograr las 6 metas, sino al practicarlas también estaré trabajando en el estándar de QPS, que es lo de calidad en certificación, en el estándar de continuidad en la atención, en el estándar de servicios de diagnóstico, en el estándar de manejo de medicamentos, de prevención de infecciones, de instalaciones y demás. Es decir, aplicar las acciones me va a llevar a trabajar también en todos estos estándares de certificación. Por eso es importante también aplicar el manual, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son esas 8 acciones? No sé si hablaron ya en algún tema de las acciones, pero bueno, nada más para aterrizarlos, pues las 6 primeras están orientadas a lograr las 6 metas, ¿sí? La primera sería identificación del paciente, la segunda comunicación efectiva, seguridad en el proceso de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción de riesgos de infección, 6, reducción de daño a paciente por caída. Y la 7 nos habla del registro de eventos adversos, ¿sí? Es decir, si no registramos lo que está pasando, no lo podemos evitar, ¿sí? Y la 8ª es cómo desarrollar una cultura de seguridad del paciente. Antes de avanzar, me voy a regresar a esta diapositiva, porque lo que quiero que vean es que tampoco las acciones son nuevas en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer. Todas las acciones están fundamentadas en normas oficiales mexicanas. Ya no es que me digan, de la noche a la mañana tienes que hacer esto. Por ejemplo, todos los registros que tengo que hacer están fundamentadas en la norma del expediente clínico. Todo lo que tendría que hacer para evitar infecciones están fundamentadas en la norma 045 de prevención de infecciones. Todo lo que tendría que hacer para evitar riesgos en el tema de manejo de hemoderivados está fundamentado en la norma 053 de manejo de hemoderivados. Nada más que las acciones lo que hacen es que toman específicamente las acciones, las integran con el modelo de seguridad del paciente y me dicen específicamente lo que hay que hacer es esto. ¿Ok?
¿Sí? Bien, entonces, yo les voy a dejar esta presentación, aquí se las dejo con las organizadoras del evento. No vamos a ver todo esto que viene a continuación, pero se los dejo, si a ustedes les sirve, de verdad que de todo corazón utilícenlo. Nosotros en el Hospital de Especialidades hicimos esto que se llama, le pusimos manual práctico de aplicación de las acciones, en donde lo que hicimos fue, de cada una de las acciones, las escribimos, lo hicimos como una especie de resumen, en donde ponemos cuáles son las acciones que se tienen que hacer en concreto. Por ejemplo, la 1A, que es identificar al paciente, viene así, en concreto y claro, lo que el personal de salud tiene que hacer. Y nos dice, identifica a tu paciente en todo el proceso desde que solicita la atención. Anota los 2 identificadores. ¿Qué son los 2 identificadores? Nombre completo, día, mes y año de nacimiento. Evita identificar al paciente con número de cama, número de habitación y servicio de diagnóstico. O sea, específicamente, ¿qué tienes que hacer? Otro ejemplo, para estandarizar la tarjeta, ¿qué tiene que hacer? Coloca en la cama de tu paciente, coloca tarjetas en todos los lugares donde se administran medicamentos. Los datos deben de ser al doble y con rojo. Anota en la tarjeta grupo sanguíneo, factor RH, riesgo de caída, etcétera, ¿sí? Y aquí viene un ejemplo de qué datos tendría que tener la tarjeta. Bueno, estos datos están hechos para el IMSS, pero ustedes podrían trabajar con esto, ¿no? En el caso del brazalete también dice específicamente qué hay que hacer en el manejo del brazalete, en qué procedimientos hay que identificar al paciente, en qué tipo de soluciones intravenosas y dispositivos, qué datos se tienen que poner y cómo, y también ahí vienen ejemplos, ¿sí? Y luego en la comunicación efectiva, donde viene todo lo de órdenes verbales y demás, también viene especificado con acciones concretas qué tienes que hacer, cómo tienes que registrar en la bitácora los datos del paciente, cómo tienes que hacer la bitácora, viene ahí un ejemplo, cómo se tiene que hacer la emisión-recepción de órdenes verbales, paso por paso, qué se tiene que hacer y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de esto, además ya no nos queda tiempo, pero se los dejo aquí, es un manualito que ustedes lo pueden tomar y si lo usan y lo aplican, pueden hacer con él lo que sea. Esto es el Consejo de Salubridad General hizo esto. Nosotros lo que hicimos en el Hospital de Especialidades fue solamente resumirlo y hacerlo en concreto qué hay que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo traía para platicar con ustedes, que vean que esto no es nuevo, que tiene un fundamento y un antecedente de muchos años de historia. Y el objetivo principal es no dañar, llevar al máximo la posibilidad de evitar ese daño. Pues les agradezco mucho su atención.